el colectivo TRUR, el hermano Wenulef Millao Yao. Hermano Wenulef, tiene la palabra. Mai, eh, Mai Mari Komeimun, Kom Lepaimun Todashi Chagun, Convención Constitucional, Ngekei, Inche Bueno Lefka al Fukura Millao, Lepan Temuco Guaria, Huelu Tañitugun, Purel Mapucle. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos los que se encuentran ahí, la mesa coordinadora, a los convencionales de escaño reservado y a los convencionales en general que se encuentran en el hemiciclo. Quisiera hacer una presentación ahora, pero voy a compartir la presentación ahora, no sé si se está viendo. Sí, sí se está viendo, hermano. Ya. Nosotros queremos hacer en esta presentación una propuesta sobre la consulta y la participación. Nuestro colectivo, bueno, preliminarmente nuestro colectivo es somos diversos personas que estamos a lo largo del territorio, que hemos participado en diversas luchas y que ahora consideramos importante participar en este proceso histórico, ya que se tiene a la mano como estándar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En, en este sentido, todo lo que se vierta en esta convención debe ser vinculante y garantizar nuestra libre determinación, así tal como lo señalaba la Mientelma, que es sumamente importante tener claro ese horizonte. Nosotros creemos que la participación y la consulta debe ser impulsado al más breve plazo y que se equiparen la información constituyente para que no existan desigualdad en el manejo de esta información. Ya nosotros creemos que debe haber una educación constitucional para que se pueda incidir de forma efectiva desde los territorios, para que así se pueda expresar fidedignamente la voluntad de todos los pueblos. A su vez, saludamos a la Convención por adoptar en su artículo 6, letra I, de las normas básicas del funcionamiento provisorio de la Convención, la declaración que mencioné anteriormente. Las temáticas a exponer, nosotros nos basamos en algunas preguntas de cómo, desde cuándo, para qué, cómo se garantizaría la participación. La participación desde los territorios y una enunciación propositiva, no taxativa, de las materias que deben ser sometidas a consulta en los procesos de participación. ¿Desde cuándo participar? Nosotros creemos que la participación debe hacerse de manera paralela a la convención, debe hacerse de forma inmediata una vez que se dicte el reglamento definitivo de esta convención. A su vez, esto debe dar pie a que la participación no se reduzca a una norma hecha, ¿cierto? Como ha sido la tónica en la última proceso de consulta, ¿cierto? En donde solo se le va a preguntar de una norma ya elaborada a las comunidades. Nosotros creemos que debe existir una real incidencia y que se tiene que avanzar hacia la inclusión de propuestas desde los propios pueblos y que no sean olvidados dichas propuestas, que no queden archivados por ahí en algún rincón. En cuanto a cómo participar, nosotros tenemos instituciones propias. El pueblo mapuche ha mantenido estructuras propias de organización,
las que tienen que ser tomadas en cuenta, y yo he visto algunas sesiones anteriores, audiencias anteriores, donde han participado Lonco, Huerquén, dirigentes. Esas son manifestaciones de una estructura propia. Como señalaba anteriormente la Lamien Telma, no se puede asimilar la participación indígena a la participación ciudadana. Tampoco nosotros creemos que ese sea el estándar para nosotros efectuar nuestra participación. Nuestra participación se funda en el derecho a la libre determinación de los pueblos. En este sentido, nosotros aludimos al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. Nosotros participamos en la distribución del poder, en términos de igualdad con el Estado chileno, tal como nuestros antiguos suscribieron tratados internacionales, primero con la Corona y luego con la incipiente República de Chile. Eso nosotros esperamos que tenga reflejo y se tenga claro en este proceso. Debe ser una participación permanente, vinculante y conforme al estándar del derecho internacional de la declaración. Nosotros entendemos que esta participación es para la configuración de las instituciones jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales que se crean en esta instancia constituyente. Trabajaremos para que se distribuya el poder estatal y para resguardar nuestros derechos políticos, sociales y económicos. ¿Cómo se garantizaría, de acuerdo a nuestro punto de vista, esta participación? En primer lugar, debe existir participación en todos los órganos de la convención que existe, que se promuevan en esta convención. Ahí deben incidir los escaños reservados de los pueblos indígenas. Se debe considerar como principio el principio de plurinacionalidad para regir todas las estructuras que emanen de esta convención. Tan pronto se dicte el reglamento y los pueblos puedan presentar normas constitucionales para proponer a la convención, que no tengan un requisito superior a los y que se adecúen a la situación de exterminio que han sufrido los pueblos indígenas en este territorio. El cronograma debe considerar instancias de trabajo en las comisiones temáticas, para que una vez se entreguen estas subinformes, poder analizarlas, formular indicaciones y observarlas si el proceso, si es que no ocurre esta participación. Se deben considerar mecanismos de impugnación. Se deben crear una comisión permanente de derecho indígena o comisión transversal de la plurinacionalidad que tenga incidencia en todas estas instancias que emanen de la convención. También se propone crear una secretaría técnica que tendrá un rol ya en los territorios, y se propone un presupuesto o ítem en esta convención. En cuanto a lo último, se debe tener en consideración las distintas consultas que se han hecho en este territorio, teniendo en consideración al total de población que se autoidentifica indígena en el año 2017. Se debe verificar las consultas del 2017, las consultas del 2020 y toda aquella donde se lleva a cabo este proceso. Debemos tener claro que hay factores que perpetúan la integración, invisibilizan y promueven la asimilación. Esto es la intervención territorial de proyectos industriales, forestales, la piscicultura, transporte y de cualquier naturaleza que hacen inviable la vida. La violencia estatal estructural y la discriminación estructural. Y el mal uso de planes y programas de desarrollo indígena cuyo enfoque es el asistencialista. En esto nosotros proponemos que se tenga ojo en la manera en que se elabore la metodología, teniendo en cuenta esta experiencia
digamos, negativas que hay de partida de estos temas. En cuanto a la metodología, la participación debe ser desde los territorios. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el pueblo mapuche se encuentra disperso en todo el territorio nacional, ¿ya? Debe haber una pertinencia en la entrega de la información, debe haber un proceso educativo, informativo y de levantamiento de propuestas. En cuanto a la técnica de recolección de información, debe haber un enfoque integral. Ya en ese sentido debe considerarse no solo como propuestas, guía, debe tener un enfoque integral en los territorios. Esto quiere decir que en los territorios, por lo menos el pueblo mapuche, se deben considerar los tragún como un enfoque integral. ¿Cómo nosotros promovemos la participación de los territorios? Como se señalaba, el pueblo mapuche se encuentra disperso a lo largo del territorio nacional. Debe ser promover una participación y un diálogo efectivo. Debe ser universal, voluntaria, autoconvocada, que convoque desde las comunidades y organizaciones hasta las familias indígenas mapuche. Se propone para esto tomar contacto con los municipios a nivel comunal, con los programas de los pueblos originarios, debe adecuarse a cada territorio, debe haber una coordinación de la consulta y la convención, debe haber formación para los encargados de la consulta, debe haber vinculación de los escaños reservados con los diálogos, debe haber una difusión y una estrategia comunicacional. Esto quiere decir que debe haber una estrategia a nivel tanto cibernético, tanto de medios de comunicación televisivo, radial, etc. Se deben considerar las convocatorias de los tragún, se debe sistematizar la consulta y el consentimiento debe ser el objetivo principal. El tiempo indicado. Ya, voy a terminar con lo último. Un minuto para que pueda terminar. Sí, tenemos que, proponemos que se debe emanar una comisión transversal de plurinacionalidad para llevar a cabo este tema compuesto en un principio por los escaños reservados y una secretaría técnica que tenga una misión en terreno para participar, para que participen desde las autoridades ancestrales y los profesionales y técnicos. Esta enunciación propositiva que les estoy mostrando no las voy a mencionar, sino más bien las voy a mostrar para que se tenga una idea de la forma en que se tienen que presentar las diversas temáticas a nivel territorial. Eso, Compuché, Mañunclein, esto esperemos que sea fructífero el proceso, ¿cierto? Todos esperamos que por el bien de todo el medio ambiente, de las personas, resulte de forma positiva, ¿cierto? Y no quiero dejar de pasar esta instancia de rendir un homenaje a todos los caídos en la lucha, a los privados de libertad y a nuestro pueblo invencible. Marichihueu. Marichihueu. Gracias, hermano, por su exposición. Es valioso el aporte que nos entrega. Desde ya le pedimos pueda compartirnos esa presentación para efectos de incorporarlas también a la sistematización de esta comisión. Vamos a abrir la palabra a las hermanas. Hermana Isabela y después hermano Carlos. Cunamasta, hermano, le habla Isabela Mamani, soy convencional del pueblo Aymara. Primero también agradecer por esta presentación. Usted nos entrega una presentación concreta en cuanto a este mecanismo de participación y consulta, ¿cierto? Y eso se agradece. Y nuevamente los jóvenes están acá, nos están entregando material, así que eso nos empodera más todavía como pueblos, naciones originarias. Así que muchas felicidades y mi pregunta va en cuanto a esto, al mecanismo de impugnación que usted está proponiendo
Me gustaría saber en qué momento podríamos impugnar respecto de esta consulta que se vaya realizando, al final, cuando tengamos el texto constitucional, o en la medida que vayamos avanzando, o si usted tiene pensado algunas causales de impugnación. Eso, hermano, muchas gracias. Hayaya. Hayaya Lamien. Bueno, en concordancia con la presentación, nosotros proponemos que la participación tiene que ser permanente. Y uno de los reflejos de esto es que en la medida en que se vayan proponiendo normas, en las cuales el pueblo mapuche, en este caso, considere que hay una transgresión a algún derecho, se tenga la posibilidad de hacer una presentación en términos de impugnar esa norma. Debe ser argumentada, ¿cierto? Debe ser expuesta de forma clara, y por eso debe ser en paralelo a todo el proceso que se va a iniciar, como proponíamos nosotros, desde que se establezca el reglamento definitivo de la convención. No sé si eso contesta la consulta, hermano. Excelente, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermana Isabel. Hermano Carlos. Sí, buenos días. Junto con agradecer su presentación, le pido si puede desarrollar cómo es el modo en que ustedes realizan habitualmente sus participaciones, para evitar entenderlas desde la cultura oficial y las prácticas en uso. Sí, mire, el principal, como lo mencionábamos en la presentación, como lo mencionaba, existe una metodología propia del pueblo mapuche que es el chagún, que puede ser un chagún, digamos, más restringido, como también puede ser un butar chagún, donde está convocado por las autoridades tradicionales de nuestro pueblo. En ese, como decía, ese chagún tiene una serie de protocolos internos que se pueden llevar adelante, pero el tema es que ahora está impulsado por la convención, porque es la convención la que tiene que responsabilizarse también de los temas de fondo que se van a conversar en este chagún, porque los chagunes tienen un efecto también, para más o menos que se entienda, un efecto vinculante a los participantes de los chagún. Por eso que es importante que se entienda que hay que pasar desde una concepción de pertinencia cultural, que se denomina, que es en la forma, ¿ya? Pero en el fondo debe haber una concepción de integridad de la participación. ¿Integridad en qué sentido? En que lo que se emane de los chagún o de las autoridades tenga un efecto vinculante. No sé si me explico en este tema. No, lamentablemente no, porque no entiendo cómo operan. Entiendo el marco, ¿se fija? Y cuando usted lo dice, claro, yo digo, pero no es distinto a cómo participamos nosotros. Claro. Bueno, esa es una de las cosas en que la sociedad chilena se encuentra al debe, en no entender de manera, porque si yo me pusiera a conversarle ahora de cómo pero por se eso, conforma, perdón, por eso se lo estoy preguntando, para que nos enseñe. Claro. Bueno, las autoridades legitimadas dentro de nuestro pueblo vienen a ser los loncos, las y los machi, y Hueupife y Ñempín. Esos son los principales autoridades que existen en los territorios. Ellos debiesen tener la legitimidad de sus territorios, en los cuales ellos en un momento hacen un llamado, se debiese acudir. Este llamado se hace de forma oral, se hace de forma de persona a persona, ¿cierto? Y eso conlleva todo un protocolo que bastante complejo también de exponer, quizás en este pequeño periodo que me
que me conceden para exponerlo. Pero en definitiva se entiende que hay una estructura que comienza a operar cuando se hace la convocatoria que está encargada en estas autoridades principalmente. Ahora no sé si me explico. Bueno, ojalá podamos seguir conversando, ¿no? Gracias, hermano Carlos, hermano Gracias. Wenulef, también por entregarnos esa sabiduría que tratamos también, no solamente los presentes la puedan entender, sino también quienes nos están escuchando a través de la señal online. Hermano Alexis. Mari Peñi. Chomley Mem. Comel Calen, Neymicay. Comerem fa ni aulata nien quiñe ramtun Peñi emita. Peñi, usted abordó algo muy, pero muy importante. Yo le quiero hacer esa pregunta, Ramtun. ¿Cómo se puede educar? Porque usted habló de educar, ¿cierto? Con respecto al tema de la Constitución, de manera paralela, ¿cómo va a ir funcionando? ¿Cómo usted podría, su mecanismo, ¿cierto?, ayudar en cierta medida a educar a las comunidades? Lo digo en el aspecto de cómo va a ser el proceso, ¿ya? Porque la sabiduría está clara que está en los cuifis. Eso. Nosotros pensamos que la educación debiese ser una educación en ambos sentidos. Una educación para quienes no comprendan el proceso, así como traté de responder anteriormente en la consulta que me hacía el convencional, para que quienes no comprenden los procesos internos indígenas al menos tengan nociones de cómo se lleva a cabo un tragún, ¿cierto? Por ejemplo. Y un proceso educativo para nuestra gente, para que maneje conceptos constitucionales también. Entonces, en ese sentido, debiese hacer un balance educativo para que podamos tener puntos que manejemos entre todos, ¿ya? Entonces, ese es un proceso que se debe llevar adelante y debe ser impulsado por la convención en este caso, con personal idóneo, ¿cierto? Con personas que entiendan de la cultura y también personas que sean capaces de llevar la información de conceptos constitucionales a los territorios. Entonces, en ese sentido debiese ser como en ambos sentidos un proceso educativo. Fensé Mañún Peñi. Vela y Peñi. Chal. Gracias, hermano, por su presentación y por la respuesta que ha brindado a los hermanos aquí presentes. ¿No hay más consultas o alcances? Bien, le vamos a pedir un receso